Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos a nuestro servicio de domingo y les damos la bienvenida a todos que nos ven a través de Facebook, a los que nos están viendo por YouTube. Y ese es nuestro anuncio de esta mañana, es de que vaya a nuestra página de Facebook, a que invite a alguien a que nos esté viendo los viernes y los domingos. Y para empezar, vamos a empezar leyendo un Salmos 23. Salmos 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y aquí nos vamos a quedar. La semana que entra terminaremos este Salmos. Pero vamos a exaltar a su nombre, como dice el Salmo, juntos. Y vamos a empezar con una adoración, con una oración. Así es que incline su rostro conmigo. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo. Señor, acabando de leer este salmo precioso que nos invita a adorar tu nombre, que nos invita, Señor, a abrirnos a ti, Señor, y que tú puedes suplir todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque lo has hecho. Gracias porque lo harás y porque lo estás haciendo. Te alabamos a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y pagó nuestra deuda, que nos salvó. Y te invito, si no conoces de Jesús, que aceptes a Jesús conmigo esta mañana y digas: Señor, perdóname. Señor, perdona mis pecados y acéptame como tu Hijo. Para ti, Señor, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este canto dice: este es el día que hizo el Señor, que ha preparado para ti. Este es el día que nosotros nos congregamos para adorar al Señor y nos regocijamos. Amén. Este es el día que el Señor ha preparado para ti. Vamos a disponer ahora corazón para adorar con regocijo en su presencia. Vamos todos a cantar. Es tiempo de que hagamos fiesta.
este es el día que el Señor ha preparado para que nosotros le adoremos. En realidad, cualquier día es bueno para adorar al Señor. Así que este es el que hemos escogido nosotros. Hoy domingo, estamos en vivo, no está pregrabado. Así que si tiene un comentario, póngalo. Si quiere que oremos por ustedes, díganos a través de los comentarios y vamos a estar orando por aquellas peticiones. Pero ahora vamos a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Señor. Amén. Es así como cantamos al Señor, alegres, porque Él se merece esto y mucho más. Bueno, quiero saludar a la congregación que nos está viendo desde su casa. Quiero saludar a aquellos que nos ven en México, que nos ven en Washington, que nos ven en todos de los estados aquí en Estados Unidos. Quiero saludar a los hermanos de la congregación local. Y vamos a tomar un tiempo en este instante para orar por aquellos que están afectados por la situación que está pasando. Así que incline su rostro conmigo y oremos. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, para darte gracias una vez más por este día que nos reunimos para adorarte, exaltarte. Señor, me acuerdo de personas que tienen sus pequeños negocios que están sufriendo durante este tiempo. Me acuerdo de personas que les ha afectado la economía. Me acuerdo de personas y oramos, Señor, por estas personas que están enfermas, Señor. Tú las conoces, Señor, la esposa de mi padrastro Nando, la esposa de Nando, Señor, mis sobrinos acá en Desert Hot Springs, Señor, Chepo, su esposa, y pido por su familia, pido por
sus hijas, por su familia, su mamá, su papá, sus hermanas. Y Señor, que tú las bendigas. Te pido por mi sobrina en Pacoima, Brenda, que la sanes. Por la amiga que hemos estado orando, Ana Camacho, allá en Washington. Y pedimos por la gente que está en el amarillo, allá en Washington, que los bendiga, Señor, que los toques, que los ministres, que tu palabra les alcance a ellos y que puedan llegar a conocerte. Bendícelos en este tiempo de problemas, de cuando las circunstancias están difíciles, Señor. Yo sé que quizás muchos tendrán problemas económicos o tendrán, Señor, enfermedad, pero sánalos, Señor. Y nosotros estamos aquí como tus hijos para pedir por esas personas en necesidad. Te damos gracias porque nos has cuidado, te damos gracias porque nos has mantenido saludables, pero aún así, Señor, nos preocupan estas personas que conocemos, nuestros amigos, nuestros familiares y más que nada nuestros hermanos en Cristo, que tú los sigas cuidando y guardando. Para ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y esa es nuestra petición, que tú comiences a sanar, que comiences a restaurar este país, como también el de México y otros países. Nos acordamos de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y todo Sudamérica, Centroamérica, los países en Europa que han sido afectados bastante, Señor. Comienza a restaurar y que puedan ver que eres tú el que está en control. Para ti, Señor, la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos cantando. Este canto habla de su amor del Señor y en qué posición nos encontrábamos antes de conocerle y ahora que hemos encontrado la verdad en Cristo Jesús. Miro hacia atrás y veo cómo comencé. Comprender cómo he logrado
y Dios, eres mi amor, eres mi Dios, eres mi amor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor.
Sí, Padre, venimos a ti adorándote, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, Señor, y solo tú eres digno de adoración. Cuando nos recordamos de dónde nos sacaste, Señor, que nos salvaste de la carga, del peso, de la condenación del pecado, no nos queda más que adorarte y exaltarte, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso te exaltamos en esta mañana y te adoramos por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y, Señor, el que sigue manteniéndonos por tu gracia, por tu amor. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que te adoramos, que te exaltamos, y hoy, Señor, queremos proclamarte Rey de nuestras vidas. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro cerebro, Señor, a tu palabra, y que podemos adorarte con el conocimiento pleno de quién tú eres a través de la luz de la palabra. Para ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pónganse cómodos, quizás ya está cómodo. Muchos están gozando de estar en su casa y de asistir a la iglesia en pijamas. Y está bien, es un privilegio que estamos teniendo en este tiempo. Pero no nos podemos perder el estudio de la palabra. Y estamos adorando al Señor, estamos aprendiendo de Él. Y nuestra meta es conocerle aún más, para poderle darle conocer aún mejor. Estamos hablando de la adoración. Estamos hablando de la adoración en el caso que María le está dando a Jesús. En este capítulo 1 de Lucas, del versículo 46 al 55. Esta es la parte 2 de este mensaje. La semana que entra tendremos una parte 3. Y nuestra meta como creyentes es adorar a Dios como Él se merece, lo máximo. Él se merece lo mejor. Y aquí María, nuestra hermana María en Cristo Jesús, nos da el modelo de cómo adorar a Dios. Y es lo que estamos aprendiendo, hermanos. María es un ejemplo, es un bello modelo para nosotros los creyentes de cómo vivir la vida en Cristo Jesús y de cómo adorar al Señor Jesús. Bueno, la semana pasada comenzamos a ver la actitud de adoración y hablábamos que la adoración debe ser interna. En otras palabras, debe de salir de tu corazón, debe de salir de quién tú eres, por el conocimiento que tú tienes de Cristo Jesús. Ahora en ti, de tu corazón, brota esta adoración. La adoración debe ser intensa. Y esto es reflejado por lo que dice María, engrandecer. Y cuando nosotros adoramos a Dios, estamos engrandeciendo. Y es algo que sale, que no se puede mantener dentro del corazón. Y sale con una intensidad tremenda nuestra adoración. La adoración debe ser constante. En otras palabras, debe de ser algo que hacemos diario. Al acostarnos y al despertarnos, o al despertarnos y acostarnos, debemos despertarnos adorándole al Señor. Debemos de despertarnos a dormirnos adorando al Señor. Debe ser una adoración constante en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, cuando sales a caminar, a tomar un poquito de la vitamina del sol. Estás viendo las cosas alrededor de ti y estás dando gloria a Dios, estás adorando, lo estás haciendo de una manera constante. Entonces lo hacemos de una manera interna, de una manera intensa y de una manera constante. Y la adoración debe de ser humilde. Debe de ser humilde. Los verdaderos adoradores, hermanos, debemos de ser desinteresados. Y si somos desinteresados de nosotros mismos, somos más propensos a adorar a Dios como creyentes. Si podemos, una vez más, esto es lo que dijimos la semana pasada, si podemos cruzar la barrera de la ignorancia de quién es Dios,
Porque hablábamos la semana pasada y es una verdad, hermanos. Somos una iglesia ignorante porque creemos lo que nos predican, porque creemos lo que dijo alguien, cuando debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces Pablo decía, esto os escribo para que ya no seas ignorantes, para que sepáis, dice mucho Pablo. Así es que si podemos cruzar esa barrera de la ignorancia, donde yo aún me siento ignorante de Dios, siempre vamos a estar cortos de conocer a Dios plenamente. Así es que es una lucha constante, es una tarea constante de conocer al Dios de la palabra. Entre más le conocemos, mejor le podemos adorar. Si cruzamos esa barrera de la ignorancia y verdaderamente conocemos quién Dios es, y si podemos más bien arrepentirnos del pecado del orgullo, entonces podemos ser verdaderos adoradores. La Biblia nos enseña que Dios odia, hermanos, Dios odia a los orgullosos. Cuando vemos las bienaventuranzas en Mateo 5, Jesús enseña, y vaya conmigo, yo sé que no lo tengo aquí, en Mateo 5, y empecemos del versículo 3. Y quiero que note las personas que está describiendo aquí el Señor. Está describiendo a personas humildes. Está describiendo a personas desinteresadas de sí mismas. Está describiendo a personas que no son orgullosas. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si usted sigue leyendo, al que el Señor bendice es humilde. Esas personas que describe Jesús tienen la característica de ser humildes. Y así es como es María, a la que estamos estudiando. Y estamos estudiando la palabra de Dios en el capítulo 1 de Lucas. Y es ahí donde nos encontramos la adoración que María le da a Dios. En el versículo 48 de Lucas 1 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se identifica como sierva de Dios. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cuando nosotros somos humildes, Dios nos bendice, hermanos. Y lo que está diciendo aquí María es que ella está sorprendida, hermanos. Está sorprendida que ella, quien es la sierva de Dios, del Señor, que ella se considera nadie. María no se considera que es una persona a quien deben de adorar. Ella se considera una sierva del Señor. Y está diciendo que todas las generaciones le dirán bienaventurada. Que siempre van a observar que Dios la ha favorecido a ella. Ella siendo nada. Diciendo que bienaventurada será. Es lo que está diciendo aquí María. Es lo que está diciendo en el versículo 48. Por esta razón creo, y lo dije la semana pasada, que otras mujeres que le hubiesen dicho que en ellas llevaban el Salvador del mundo, se hubiesen llenado de orgullo. Se hubiesen llenado de decir: pues es que Dios me escogió a mí porque yo soy bonita y yo sí, yo soy la princesa de Dios y yo sí me merezco llevar en mi vientre al Salvador, ¿verdad? Y no fue así con María. Yo creo que otras de ustedes, hermanas, se hubiesen llenado de orgullo, pero en María nunca vemos esa actitud. La María de la palabra, nunca vemos esa actitud en ella. Nunca vemos el orgullo en María. Ella no se puede, en su mente ella no se puede imaginar que Dios está usándola a ella todavía. Es una chica de 12 a 14 años. Una joven humilde que está comprometida con un joven humilde.
Y ella se considera sierva del Señor. Ella sabía que era pecadora. Ella sabía que era la misericordia de Dios que estaba actuando en su vida, aún ella siendo pecadora. Fíjense lo que dice el 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. El poder de Dios se mueve en María para traer a Dios, para traer al Dios hombre a este mundo. Y ella dice, santo es su nombre. Declara María, o dice María, tengo miedo ya de decir la palabra declara, porque tiene otro sentido. Pero María está diciendo, está haciendo una declaración que ella no lo puede creer, es lo que está queriendo decir María. María en palabras simples dice, yo no soy nada. Soy una simple sierva, pero en el futuro todas las generaciones me reconocerán que fui bendecida por Dios. Porque el Todopoderoso, el poderoso dice aquí, Dios vino a ella, vino a su vida y puso ese bebé en ella. Y lo más maravilloso, es lo que está diciendo aquí María, es que el Señor es santo. El Señor es santo. Y aún así quiere trabajar en la vida de María, en la vida de ella. Es la santidad de Dios trabajando en ella, quien es pecadora, que a ella le deja sorprendida, anonadada, creo que es la palabra. Y tenemos que pensar en María. Socialmente era una inconocible, irreconocible, perdón. Nadie sabía quién era María. Nosotros no leemos de María en el Antiguo Testamento. Lo único que leemos profecías del Mesías que se cumplen en María. Nadie sabía quién era. Era una, como dije, era una simple joven de un pueblo insignificante, Nazaret, que nos tienen que decir Nazaret de Galilea, porque en otras palabras no supiéramos dónde están. Muchas personas que me preguntan y me dicen, ¿tú de dónde eres? Y les digo, del Amarillo. Y me dicen, ¿del Amarillo, Texas? Digo, no, yo soy mexicano y soy de un pueblo bien pequeño. Yo pienso que todos conocen el Amarillo, pero en realidad tengo que explicarles que está en Jalisco y que está a cierta distancia de Guadalajara. Y ya comienzo a mencionar pueblos grandes. Pero así, Nazaret es un pueblo insignificante. Un pueblo bien pequeño. Ella no era importante en la sociedad, María. Incluso después de esto, en la Biblia, en la palabra de Dios, muy poco es mencionada María. La iglesia primitiva donde estaban los apóstoles como líderes, nunca la exaltó. Nunca le hizo un trono a María. Nunca le dio honores. Esto no lo vemos en la palabra. Sino que simplemente se mezcló en la congregación, en el resto de la congregación con el resto de la iglesia. Y esa es quien es María, una joven simple. Ahora, por el otro lado, sí era de la línea de David. Tenemos que reconocer que en ella corría la sangre real de David. Y había varias personas que tenían esa sangre de David, que estaban escondidos entre los pobres. María era una joven común, comprometida con un joven también común. Era un carpintero aprendiz, José. Era un trabajador común. Y ahora cuando María dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, no es solo su estatus social a que se refiere aquí, sino que también se refiere a su carácter espiritual, a su persona, de quién es ella. Ella reconoce que es una pecadora, que ella no es digna de este privilegio que está recibiendo del Señor, que no es digna que el Señor
ponga ese santo ser en su vientre, en ella que es pecadora. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios, el poderoso, quien es santo, puede tener comunión conmigo? Dice María, que soy pecadora. Esto es lo que está preguntando María aquí. Es lo que ella no puede comprender. Es lo que la tiene maravillada, sorprendida, que Dios quiera usarla de tal manera, siendo ella quien es. Hermanos, eso nos debe de sorprender también a nosotros. ¿De quiénes somos? Somos una bola de pecadores, hermanos. Y hermanos, ella no tiene una perspectiva alta de sí mismo. Aquí vemos que ella no piensa que ella, yo me merezco esto. Hay personas que piensan, yo soy hijo de Dios, yo merezco lo mejor. No te mereces nada. No nos merecemos nada. Nos merecemos el infierno, es lo que nos merecemos. Pero por la misericordia de Dios, y esa es la perspectiva que tiene María cuando dice esto, que es la misericordia de Dios, que ella está siendo bienaventurada al mirar Dios su bajeza. Esta es la manera que deberíamos reaccionar nosotros, hermanos. Sorprendidos que el Dios del universo, el que creó todo, lo que podemos ver, el creador de todo, quiera tener comunión conmigo, quiera tener coinonía, quiera tener una amistad íntima conmigo. Esto nos debería dejar sorprendidos, privilegiados. Yo, Juan, el peor pecador que yo conozco, el que se merece el infierno, Dios quiere usarme a mí y tener comunión conmigo. Eso nos debe de sorprender. Eso nos debe de dejar sintiéndonos que estamos bienaventurados. Y este es el sentir de María. Y ella es la más favorecida, hermanos. No por quién es ella, sino por el privilegio que se le ha dado a ella de llevar en su vientre al Mesías, quien es santo, siendo ella una pecadora. Y esto para ella es incomprendible, no lo puede comprender. Esta es la clase de humildad, hermanos, que genera verdaderos adoradores. ¿Tú quieres ser un adorador verdadero? Tienes que tener esta actitud que tiene María. Cuando tú sabes quién eres, un pecador asqueroso, que merece morir en el infierno, pero también tienes conocimiento de quién es Dios, que es puro, santo, perfecto. Y ahora tienes la bendición de que Dios quiere trabajar en tu vida, a pesar de tu pecado. Esto es humildad. Y esto es la misericordia y la gracia de Dios. Hermanos, Dios escogió a Abraham, diciéndole, sal de tu tierra, de tu parentela, sabiendo que a la primera ocasión, cuando llegan a Egipto, le dice a su esposa, dile que tú eres mi hermana, porque si les digo que... Comienza con mentiras. Abraham empieza con una mentira. Y puedo seguir. Dios escogió a David sabiendo que iba a ser un adúltero y que iba a ser un asesino. Así es que no me vengas con el cuento de que tienes que ser perfecto para que Dios te use. No, tienes que reconocer que eres un pecador. Tienes que reconocer que no eres nada, que estás siendo bendecido cuando Dios mira tu bajeza. Y esto es humildad. Hermanos, el Señor Jesús escogió a Judas sabiendo que lo iba a vender por 30 monedas. Señor te está queriendo escoger a ti, aunque eres un pecador. El Señor me escogió a mí, que soy el peor pecador que conozco. Ahora, esto es humildad. Si María es bendita entre las mujeres, como dice el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Es la exclamación de Elizabeth. Es porque Dios vio que no era digna. Vio su pecado, vio su humildad y le dio misericordia. Ahora,
Vamos a Isaías 57:15. Y esto es nada más para reflejar en el versículo donde María dice, cuando Dios miró mi bajeza, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Hermanos, Dios es santo, Dios es perfecto. Pero fíjense lo que dice aquí, yo habito en la altura, Él está en la gloria y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. No dice el que es perfecto, no dice el que es santo, dice y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en este tipo de personas. Dios habita en ti, si le permites. ¿Cuál entonces es la actitud de la adoración? La pregunta, ¿cuál debe de ser nuestra actitud de nuestra adoración? Bueno, nuestra adoración debe de ser una adoración que viene del corazón, que es interna. Nuestra adoración debe ser intensa, algo que brota. Nuestra adoración no es planeada, hermanos. Es algo que cuando estamos meditando en lo que Dios hizo por nosotros, pecadores, reventamos en adoración. Y lo hacemos constantemente porque estamos agradecidos por ese Dios que nos salvó. La adoración debe de ser humilde. Ahora, la actitud correcta de la adoración es una que debe de salir del corazón, como lo sigo diciendo, de tu conocimiento de Dios, de intensa gratitud, de intenso gozo. De ahí viene la palabra regocijo. Nuestra adoración debe de ser una intensa gratitud, un intenso gozo, reconociendo que aun siendo nosotros pecadores, Dios muestra su misericordia para con nosotros, que sale constantemente de tu corazón humilde, quebrantado, que no puede creer que aun siendo el peor pecador que Él conoce, que yo conozco, yo soy el peor pecador que yo conozco, porque yo no conozco tu corazón. Y aunque lo conociera, yo soy peor que tú. Esto debe ser nuestra actitud al adorar a Dios. Ahora, esa es la actitud que hablamos un poco de la semana pasada. Ahora hablemos, punto número 2, de la adoración que vemos que María le da al Señor. Es el objeto de adoración. Esto también aprendemos aquí de María, de su adoración a Dios. Él es a quien adoramos. Aprendemos de María el ejemplo. El objeto es bien claro en el versículo 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Observemos cómo define María al Señor en el versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios. Ella lo reconoce su Dios como mi Salvador. María podía haber dicho muchas otras cosas de Dios. Puede decir que Dios es mi sustentador, Dios es el que suple, Dios es mi refugio, Dios es mi socorro. Pero dice Dios mi Salvador. Toda adoración, hermanos, bien importante. Ponga atención, toda adoración se enfoca en Dios siendo nuestro Salvador. Y ahora le voy a decir por qué creo yo eso. Dios es nuestro creador, ¿verdad? Dios nos creó, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo lo creo. Yo creo que Dios nos creó. Pero si es limitado mi conocimiento a solo eso, que Dios es mi Salvador, se me va a hacer difícil adorar nada más a un Dios que me creó. Porque podría reconocer las maravillas que ha hecho. Podía ver los montes, podía ver el sol, puedo ver todas las cosas que Él creó. Pero si no me hubiese redimido de la paga del pecado, si no se hubiese dado o presentado como ofrenda, como lo dijo el profeta
Abraham a su hijo Isaac? ¿Dios se proveerá como holocausto? Si no me hubiese redimido de la paga del pecado, sería difícil adorar a un Dios que solamente creó. Porque aún seguiría yo condenado por mi pecado. ¿Cuál sería el punto de adorarle? Si siempre voy a estar preguntándole qué voy a hacer con mi pecado. ¿Qué voy a hacer si me muero? Me voy a ir al infierno. Ahora, las naciones o el mundo entero tienen sus dioses. Tienen sus dioses. Podrían temerle a su Dios, incluso apaciguarlo. Mucha gente que tiene dioses paganos, voy a decirlo, ofrecen sacrificios y dan y hacen esto y hacen esto para apaciguar a su Dios. O como los profetas de Baal, podría tratar de despertarlo. Despiértate para que me ayude de vez en cuando. Pero si esos dioses falsos no pueden redimirles de sus pecados, ¿cómo le van a adorar? Como nosotros adoramos a nuestro Dios Salvador. ¿Cómo vas a adorar a alguien que no te ofrece la salvación? Seguirías el resto de tu vida angustiado porque sabes que te vas a ir al infierno. Y por esta razón nosotros adoramos a Dios. No porque es el creador solamente, aunque le podemos adorar porque es el creador. No porque nos da cosas, aunque podríamos adorar a Dios porque nos da cosas. No, hermano, nosotros adoramos a Dios porque al final Él nos salva del pecado. Esa es la característica primaria en la razón por la cual nosotros adoramos a Dios. Él nos salva del infierno en esta situación en la cual se encuentra María, en el versículo 46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pues esa es la situación en la cual se encuentra María. Ella reconoce que necesita ser salvada. Y aquí ya lo reconoció como su Salvador, que ya fue salva por él. María sabía de la venida del Mesías. María sabía que la realidad de la salvación vendría. Es lo que significa Mesías. Mesías significa Salvador. Ella sabía que el Cordero de Dios, el que llevaría nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Dios nos iba a redimir a través de ese bebé que ella lleva dentro de sí. Por eso es que es bienaventurada. Y su nombre es Jesús, que redimiera nuestros pecados. Fíjense lo que dice Mateo 1:21. Hablando de María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella sabía eso, hermanos. Y qué bendición. María sabía lo que estaba pasando. La salvación se estaba desarrollando en su vientre. Y está adorando a Dios, su Salvador. Está adorando a Dios, su Salvador, mientras que la salvación se está creando en su vientre. Mientras que la salvación se introduce a la historia de este mundo a través de su bebé. No hubiese razón para adorar a Dios si nos vamos a morir y terminar en el infierno. Al contrario, yo creo que odiaríamos ese ente, ese Dios falso. Lo despreciaríamos. No sintiéramos nada por ese Dios. Más bien nos sentiríamos que nos está robando. La adoración tiene un fundamento de reconocer que Dios nos salva de nuestros pecados. Ese es el fundamento principal en la adoración. Dios es un salvador por naturaleza, hermanos. Es un salvador, fíjense lo que voy a decir. Dios es un salvador temporal, porque nosotros los pecadores no nos
No nos morimos al instante que pecamos, ¿verdad? Y bien interesante este versículo. Es el versículo que vamos a leer ahorita. Y ahorita va a explicarse por qué creo que yo creo que Dios es nuestro Salvador temporal y es nuestro Salvador para el resto de la eternidad también. Y eso que dice aquí 1 Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Quién es ese Dios viviente? ¿Quién esperamos? A Cristo Jesús, es lo que estamos estudiando los viernes en el Apocalipsis. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios, Jesucristo es nuestro Salvador, es Salvador de todos los hombres. De todos, aunque no le acepten. ¿Sabe por qué? Porque cuando esas personas que no han aceptado a Cristo Jesús pecan, deberían de morir instantáneamente. Pero la misericordia de Dios espera, los salva temporalmente, esperando que le reciban como su Salvador. Y por eso aquí dice mayormente de los que creen. Él es más Salvador de ti, hermano, que crees en que Jesús vino a redimirte por tus pecados eternamente. Pero también es Salvador temporal de los pecadores que no le han aceptado. Dios es nuestro Salvador temporalmente y físicamente. Recibimos gracia salvadora. La razón por que digo esto es porque el momento que pecamos, una vez más, deberíamos de morir. La paga de pecado es muerte. Pero no morimos, ¿verdad? Seguimos de pecadores. Porque Dios es un Dios que salva. Es su naturaleza. Lo demuestra en un nivel físico cuando no morimos al pecar. Tristemente hay hombres que nunca reconocen esto, nunca reconocen a Dios como su Salvador de sus almas eternas, pero exhibe su naturaleza salvadora al salvarnos temporalmente y físicamente para llevarlos al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre reconozca que Dios ha sido misericordioso con nosotros al pecar y no morir temporalmente. Ahora, todo es para salvarnos espiritualmente y eternamente. Fíjese lo que dice Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahora lo voy a decir en palabras más simples, para que lo entendamos. ¿No sabes la gran misericordia de Dios? Lo bueno que es Él, cómo Él es paciente y espera que tú reconozcas que Él te está salvando temporalmente. ¿Ignoras de qué tan bueno es Él? De cómo Él te está queriendo guiar a que te arrepientas de tu pecado y que le aceptes a Él como tu Señor y Salvador personal. Eso es lo que significa que es nuestro Salvador temporal. Él es Salvador temporal de todo el mundo, porque está esperando que todo el mundo, que todo aquel que en Él crea, que lo ha estado salvando durante toda su vida, pueda reconocer que Él lo puede salvar eternamente. Es algo que tenemos que hacer cuando evangelizamos. De hacerles ver a las personas que no han reconocido a Cristo Jesús como su Señor personal, que vean que los ha estado salvando, porque merecemos morir instantáneamente cuando pecamos. María está diciendo aquí, hermanos, que Dios es su Salvador, no solo de su enfermedad, de problemas en su vida. Lo que está diciendo María es que Dios es su Salvador de su pecado. El bebé se llamará Jesús. El bebé que ella lleva en su vientre se llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado, como vimos en Mateo. María está adorando a Dios como pecadora.
María es pecadora y adora a Dios santo, porque está bien entusiasmada, emocionada, sorprendida, agradecida que Dios la salvará de su pecado. María sabía que dependía de la gracia de Dios, hermanos. Ahora ya hemos visto la actitud de adoración. Y estamos viendo ahorita el objeto de adoración. El objeto de nuestra adoración es el Dios, quien es nuestro Salvador. No importa, hermanos, no importa qué más venga en la vida, los problemas que tengas en la vida, las circunstancias que vayas a tener en la vida. Nuestra salvación, después de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador, es eterna. Estamos seguros. Y antes de entrar al tercer elemento, quiero presentar la salvación. Y nada más les voy a introducir la tercera razón de nuestra adoración. El tercer elemento de nuestra adoración. La razón de adoración. Ese es el tercer elemento. El motivo de nuestra adoración. Y ahora quiero que medite esta semana en el motivo de nuestra adoración. En el por qué tú que me oyes lejos, debes de adorar a Dios. Ya aprendimos que debemos de tener cierta actitud al adorar a Dios. Ya aprendimos que el único que se merece adoración es el Señor Jesús, es el Jehová. Ahora, hemos aprendido en el pasado que el único que salva es Dios. Y ahora les pregunto, ¿quién murió en la cruz por nosotros? ¿Quién nos salvó de nuestros pecados? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y por eso me voy a detener un momento de nuestro estudio, porque yo sé que hay muchas personas que han oído de Jesús, pero que no creen en Jesús. Es muy diferente. Y mucha gente, la palabra creer se ha vuelto bien común. Yo creo. Todos los demonios también creen, dice Santiago, pero tiemblan. Creer significa, en la palabra, creer significa es tener un conocimiento de quién Dios es. Creer implica de que confiamos totalmente de que Dios nos va a salvar. Porque, hermanos, por nuestro pecado, nuestra vida va de pico. Nuestro pecado hace que caigamos. Y lo que nos espera es el infierno. Pero nosotros tenemos que creer que Dios se ofreció a sí mismo en la cruz para morir por mis pecados. Y que ahora Él me va a rescatar, me va a salvar de irme al infierno, aún siendo pecador. Aún siendo pecador. No necesitas ser perfecto para entrar a la gloria de Jesús, porque la perfección que Dios requiere para entrar a su gloria, la cumplió Jesús. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿debo ser perfecto para entrar a la gloria? Sí, pero la perfección nos es contada de Jesús. Dios nos da crédito por la justicia de Jesús. Dice lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El capítulo 5 comienza diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justos, somos hechos perfectos por la fe.
¿Qué significa fe? Fe significa creer en Jesús. En creer que Jesús llevó mis pecados, tu pecado, los pecados de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de tu vecino que odias, de tu compañero de trabajo que no te cae muy bien, que a veces le huele el hocico, ¿verdad? La boca. Pero aún así esa persona que a ti no te cae bien, Cristo murió por sus pecados. Cristo murió por tus pecados. Por más mala que sea la persona, aunque haya sido un asesino, el único pecado que Dios no perdona es que no aceptes a su Hijo Jesucristo como tu Salvador. Al tú no aceptar el regalo divino de Dios, te estás prefiriendo, te estás mandando tú mismo al infierno. Y eso es bien importante, porque nuestra vida aquí es temporal. Lo que importa es lo eterno. ¿Qué va a pasar después de que mueras? ¿Qué va a pasar después de que tu esposa muera? ¿Qué va a pasar después de que tus hijos mueran? ¿Qué va a pasar cuando tus padres mueran? ¿Qué va a pasar cuando tus nietos mueran? ¿Qué va a pasar cuando tu mejor amigo o amiga se muera? ¿Qué va a pasar cuando tus primos se mueran? Y por eso yo le digo a todos mis primos, a todos mis tíos, a todos mis sobrinos, a todos mis, no tengo nietos todavía, a todos mis mejores amigos, la única solución que tenemos para ser salvos es creer en Jesús, que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para cubrir mis pecados y llevarme directamente a la gloria. Sí, la palabra enseña que la paga de pecado es muerte. El que peca debe de morir. Romanos 6:23. Pero eso es lo precioso, que Dios cumple su ley, porque la paga de pecado es muerte. La ley dice que el que peca debe de morir, y Dios cumple la ley en Cristo Jesús. El que muere es Cristo Jesús por tus pecados. Y por eso el versículo sigue diciendo, porque la paga de pecado es muerte, más sobre eso está la dádiva de Dios, está la gracia, la misericordia, el regalo inmerecido de Dios. Entonces, no hay para dónde hacerte. O escoges creer en Cristo Jesús como tu Rey y tu Salvador, como tu Salvador que pagó tu deuda, o eliges seguir viviendo sin reconocer que Cristo es tu Salvador. Bueno, yo te voy a decir, cuando tú reconozcas que Cristo es tu Señor, desde ese día eres su hijo. Y desde ese día vives eternamente y para siempre. Voy a leer un texto en Juan 10. Juan 10, capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10 de Juan, versículo 25. Y aquí los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo? Le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dásnoslo a saber. Dínoslo abiertamente, le dicen los fariseos, los judíos a Jesús. Jesús le respondió, porque Jesús sabe todo, sabe sus corazones. Os lo he dicho y no creéis, no creen. Ese es el problema es de que no creen. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, dice Jesús, en nombre de mi Padre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, las obras que había hecho Jesús era resucitar a muertos, sanar a enfermos, sanar a leprosos, perdonar a una adúltera. La agarraron en el mismo acto. Esos mismos judíos y fariseos la trajeron y se la aventaron a Jesús. ¿Y esta qué? ¿Esta adúltera qué? Debe de ser apedreada, y todos venían con piedra. ¿Y qué hace Jesús?
el que la perdona, la perdona. Pero vosotros no creéis, dice el versículo 26, porque no sois de mis ovejas. Dios sabe cuáles son sus ovejas y cuáles no son sus ovejas. Yo no. Nadie sabe si esa es oveja del Señor o o no es del Señor. Porque yo no conozco tu corazón. Nadie conoce nuestros corazones más que Dios. Ahora sí te voy a decir, si tú dices ser una oveja, tienes que dar fruto. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que dar fruto del Espíritu Santo. Eso lo vemos claramente en Gálatas. Pero aquí dice, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. El que cree en Jesús, que es su pastor, va a seguir a su pastor. Como ovejitas seguimos a la voz del Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, Dios sabe quiénes son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. Dios sabe quiénes han creído en Él y los que no han creído. Versículo 28. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Jesús, este es Jesús hablando, no el pastor, no el apóstol, no el evangelista, no el hermano que piensa saber mucho. Yo le creo más al Señor Jesús que a lo que tú creas. Perdón, pero así es de simple. Yo le creo al Señor Jesús y yo no le creo yo no me creo ni a mí mismo. Yo tengo que seguir confirmando que lo que yo creo es la verdad de Dios. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice Jesús, yo les doy vida eterna. Jesús nos da vida eterna. Ahora, yo no sé qué significa vida eterna para ti, pero para mí, eterna quiere decir para siempre. Para siempre. Eterna no significa, bueno, por un ratito sí, pero no, ya te saliste de la eternidad porque pecaste. Y luego te vuelves a arrepentir y vuelves a entrar a la eternidad. No, hermanos, no funciona así. Funciona como dice el Señor Jesús en el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dios está hablando y está diciendo, porque creen en mí, no perecerán jamás, porque yo les doy vida eterna. Ni nadie las podrá y ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre es mayor que lo que tú piensas. El Padre es mayor que tú. El Padre es mayor que yo. No hay nadie mayor que el Padre. Jesús está diciendo, mi Padre es mayor que todos y nadie me las puede quitar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Eso es la confianza, la seguridad que Dios nos da al creerle que Él perdona nuestros pecados. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, no temporal, pero nuestro Salvador eterno, Él nos da vida eterna. Él nos da vida eterna. Y si tú estás escuchando hoy, es porque Dios tenía planeado que tú escucharas de Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por ti. Y que si tú le crees, Él te da vida eterna. Hermanos, vamos a seguir pecando. Mi pecado, yo no voy a ser perfecto para entrar a la gloria de Dios. Esa es una mentira. Cristo fue perfecto y por su justicia es que nosotros somos salvos. Y por eso el mismo versículo que leímos el viernes en la noche, lo voy a leer otra vez. ¿Qué pues diremos? Romanos
9:30. Que los gentiles, que yo soy un gentil, que no iba tras la justicia, que no iba tras la perfección, es lo que está diciendo aquí. Han alcanzado la justicia. Yo he alcanzado ser perfecto o justo. No porque yo soy perfecto, yo no soy perfecto. Una vez más, yo soy el peor pecador que yo conozco. Para que les quede claro. Yo soy el peor pecador que yo conozco. Tú deberías de ser el peor pecador que tú conoces. Porque solamente tú conoces tu corazón. Yo no conozco el corazón de mi esposa ni de mi hija. Confío que adoran al Señor de corazón. Pero no conozco lo que pasa en sus mentes, en sus corazones. Ni yo conozco lo que pasa en tu mente, en tu corazón. Yo sé qué pasa en mi mente, en mi corazón. Y yo sé que soy un pecador. Que soy el peor pecador que existe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es, una vez más, por fe. Nosotros somos perfectos, somos justos, se nos ha quitado el peso del pecado por fe. ¿Por fe en qué? Por creer, ¿qué es lo que significa fe? Que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que ese sacrificio es suficiente para perdonar todos mis pecados, los de ayer, los que voy a cometer hoy, los que estoy cometiendo hoy y los que voy a cometer en el futuro. Terminando este versículo, mas Israel que iba tras una ley de justicia, mas el pueblo de Dios, Israel, que iba tras una ley, ellos iban queriendo cumplir la ley para ser justos, no la alcanzó, porque nadie puede cumplir la ley, hermanos. Nadie puede cumplir la ley. Perdóname que te diga, pero es imposible que tú cumplas la ley de Dios. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos la misericordia de Dios. A un Salvador. Ese Salvador que María veía en la palabra de Dios y a que ahora sentía en su vientre. Qué precioso, hermanos. Qué privilegio de María. Que ella pudo reconocer que necesitaba un Salvador. Y yo te animo a que reconozcas que necesitas un Salvador. Así que oremos. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, para reconocer que somos pecadores, para reconocer que yo no puedo alcanzar la gloria tuya, Señor. Por cuanto pequé, estoy destituido de tu gloria. No la puedo alcanzar, por más que me esfuerce, por más que quiera cumplir la ley, por más que quiera yo pretender ser perfecto, nunca voy a alcanzar tu gloria. Porque para eso se requiere la perfección. Y yo nunca voy a ser perfecto porque ya pequé, estoy pecando y voy a pecar. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero te amo y me regocijo. Y me da gozo saber que tú, como Dios que me amaste, viniste y pagaste el precio para que yo pueda alcanzar tu gloria. Gratuitamente, ahora la salvación es gratuita según Romanos 3, 24, 25. Y por eso te alabo y por eso te adoramos, porque sabemos que es tu amor que permanece para siempre, que aún siendo pecadores tú nos amas. Tu palabra dice, y yo creo en esto, siendo justificados gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien tú pusiste como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar tu justicia a causa de haber pecado yo, y tú pasaste por alto mis pecados, Señor, te doy gracias, en tu paciencia, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, y por eso me gozo, Señor, porque tú eres mi Salvador, y para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto más. Vamos a cantar este canto que dice, es su amor. Porque es su amor el que nos sostiene.
y veo cómo comencé, como tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado entenderme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré la verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi Señor, a través de cada etapa de mi vida estás, mis alegrías y en la soledad. Oh, nada en este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados, ante tu mano, es que ya no tengo que buscar, solo hay una verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie, no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si Dios eres mi amor, eres mi Dios, eres mi amor. Dios les bendiga, hermanos. Nos esperamos el viernes a las 7:30, no a las 7, a las 7:30. Invite a alguien.